hemos creado un grupo muy dinámico, estupendo, de hijos de socios del CEAPI que están en España estudiando o trabajando, y que el día 10 tenemos el primer encuentro. Y también que como resultado de esta pandemia nos parece que es el momento de poner el foco en el papel de la empresa y del empresario en la transformación social competitiva, en cómo desde el mundo de la empresa se puede ayudar en un momento de reto en cambiar la sociedad. Estamos preparando un congreso 23, 24 y 25 de marzo en colaboración con la SEGIP y con el BIT Invest. Espero teneros de nuevo acompañándonos en ese momento. Y dicho esto, le paso la palabra a Susana. Una semana importante, por cierto, donde hemos tenido el encuentro de cancilleres liderado por Rebecca Rebeca. Greenspan, y que ha sido, yo creo que muy importante en este momento. Creo que ha sido el encuentro más exitoso, con mayor participación, donde se ha abordado un tema muy relevante, que es el de financiación para los países de ingreso medio, que es lo que representa Iberoamérica, y donde también ha habido un posicionamiento importante en Brasil, que acerca posturas en tema de medio ambiente, y Susana nos contará, pero creo que el acuerdo con Europa puede salir reforzado de todo esto. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Susana Malcorra, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí, Nuria, acompañando a CEAPI. Como bien has dicho, estamos en las postrimerías de una firma de un acuerdo de complementación entre IE y CEAPI. Yo soy la decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos dentro del IE, solo para describir cómo ha evolucionado el IE. De ser exclusivamente una escuela de negocios, hoy se ha transformado en una universidad donde, por supuesto, el pilar de la escuela de negocios es fundamental, pero hay otras 4 escuelas dentro del IE y yo tengo la responsabilidad de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales. Dentro de esa responsabilidad tenemos un observatorio latinoamericano, y esto lo estamos enmarcando, este trabajo que estamos haciendo lo estamos enmarcando precisamente dentro de ese observatorio latinoamericano que mira las perspectivas políticas, económicas, sociales, geopolíticas. Así que esperamos poder terminar de sellar este acuerdo en los próximos días. Estamos en las finales y será un placer formalizar, más allá de que obviamente, como ustedes bien pueden darse cuenta, estamos trabajando de manera coordinada, y este seminario es un ejemplo, este diálogo es un ejemplo. Hoy tengo yo un doble rol, tengo el rol de ponente, pero también el rol de moderadora, de facilitadora, y entonces antes de empezar con mi introducción, decirles que me van a acompañar 2 ponentes con los cuales es un placer trabajar. Uno de ellos es Jorge Sicilia, que es economista jefe del grupo BBVA y director del BBVA Research, es miembro del COAB y del Comité de Regulación del BBVA. Anteriormente ha trabajado en el Banco Central Europeo, es decir, una perspectiva muy interesante, en analistas financieros internacionales y en el Departamento de Estudios Económicos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Jorge, será un gusto compartir este tiempo contigo. Germán Ríos Méndez. Germán, aparte de un viejo amigo, es un colega dentro del IE, es profesor asociado de macroeconomía y finanzas dentro del IE University, es profesor visitante de otras universidades, ha trabajado en el Banco Mundial, en la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y es candidato a doctor en economía por la George Washington University. Así que, Germán, también un placer tenerte aquí acompañándome en este diálogo que vamos a tener. Me toca a mí empezar ya la ponencia hablando un poco de la realidad de la región. Y entonces,
quizás voy a aprovechar y mezclar algunos temas. Sé que COVID es la cuestión central, pero me parece que lo voy a dejar más en las manos de los siguientes ponentes. Voy a darles una visión más macro, que va a estar muy teñida, como pueden imaginarse, por la reciente elección de los Estados Unidos y decirles qué veo, cómo veo que las cosas van a estar en los próximos tiempos dentro de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, y lo escucharán tanto de Jorge como de Germán, el golpe en la región ha sido enorme, el golpe en lo económico, el golpe en lo social, hablaremos y ahondaremos en eso, pero hay una realidad que es previa, yo diría, a la pandemia, que es el contexto geopolítico en el cual la región se encuentra. Y es un contexto geopolítico que afecta al mundo, no solamente a la región, afecta al mundo desde el punto de vista de las dinámicas de una confrontación entre Estados Unidos y China que yo les diría no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Hay alguna gente que hace un parangón entre esta confrontación entre Estados Unidos y China con el periodo de la Guerra Fría. Yo sostengo que son absolutamente incomparables. ¿Y por qué sostengo esto? Porque si bien había durante la Guerra Fría una importante tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era una pelea de concepción ideológica, de aproximación y político-ideológica a la construcción del Estado y de áreas de influencia que estaban muy bien definidas dentro de la Unión Soviética y que la Unión Soviética intentaba proyectar a otras regiones. La nuestra en particular fue parte de eso. Acá lo que tenemos es una rivalidad absoluta y total en términos comerciales, en términos económicos, en términos políticos y en términos tecnológicos. Es decir, es una rivalidad multidimensional que yo creo tiene una profundidad y un impacto en la dinámica del mundo que no es para nada comparable con lo que pasó durante la Guerra Fría. Entonces, la primera cosa es, el mundo ha estado sometido a esto antes de la pandemia. Les puedo pedir, por favor, si todo el mundo apaga sus micrófonos porque estamos teniendo algún eco. Gracias. Entonces, esto era así antes de la pandemia, sigue siendo así durante la pandemia, lo va a seguir siendo a pesar del cambio de la administración de Estados Unidos, y me parece es central que entendamos eso. La geopolítica del mundo no va a cambiar en lo que hace a la confrontación de Estados Unidos y China con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca. El presidente Biden ha definido sus prioridades, ha dicho que entre sus prioridades está la reconexión con el Atlántico Norte, con la OTAN, con la Unión Europea, que está el restablecer los vínculos del multilateralismo, que Estados Unidos va a volver a ser un jugador, pero también ha dicho que no va a ser el mismo jugador que era antes, que va a ser un jugador que necesita de otros participando, lo cual muestra que Estados Unidos y el presidente Biden en particular va a estar muy dedicado, muy dedicado a lo que ha dado impacto la pandemia en Estados Unidos, y ha dicho, por supuesto, que China va a ser un factor central. Todo esto para decirles que de alguna manera la región no está dentro de las prioridades de Estados Unidos. Seguramente va a haber alguna intervención en algunas cuestiones que ya les describiré, pero sí puede estar la región impactada por la decisión del presidente Biden de avanzar aún más firmemente, aunque las formas sean distintas y aunque los modos sean distintos, de avanzar firmemente en el demarcar el espacio con China y en el restablecer a Estados Unidos en su espacio de liderazgo. ¿Y por qué digo que esto puede teñir el vínculo con la región? Porque como ustedes bien saben, China se ha transformado en el primero o el segundo socio, depende del país comercial, o en el primero, segundo o tercero, depende del país inversor. Entonces, esto tiene una significación muy grande
en cómo la posición que adopte la nueva administración respecto de China obligue a la región o a los países de la región a tomar una decisión de alinearse por uno u otro lado, que por supuesto es totalmente negativa a los intereses de la región. La región, si tiene que hacer algo, es tratar de equilibrar entre un lado y el otro. Entonces, esto puede ser un elemento de vinculación con la administración Biden. Otra cuestión que va a ser interesante es el reforzamiento de la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos, y acá puede haber una cuestión que tenga de alguna manera un impacto en la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Hay quienes sostienen que puede ser favorable y hay quienes sostienen que quizás restaurar la relación entre Estados Unidos y Europa haga que Europa se distraiga y que quizás esto baje de prioridad. Yo creo que es importante, es fundamental impulsar ese acuerdo. La otra cosa que también va a ser muy importante en esta dinámica va a ser la posición clara que tiene Estados Unidos respecto de la agenda de cambio climático. Y allí yo estoy convencida, si la región, los países de la región arman bien un posicionamiento, esto puede ser un vínculo de acercamiento a una agenda compartida con Estados Unidos que a la región pase a tener una prioridad relativa más alta. Aquí no cabe duda, lo que pasa a ser central es la posición que adopte el gobierno de Brasil, el presidente Bolsonaro. Yo estoy segura de que esto se está discutiendo en este momento. De hecho, he participado de algún evento reciente que me da la señal de que ya hay una discusión al respecto dentro de Brasil, porque es evidente que Brasil no puede darse el lujo de distanciarse de Estados Unidos, y dicho sea de paso, y también de China, porque está confrontando con ambos, con China ya y con Estados Unidos por lo que ha pasado en esta transición, y me parece que ahí puede haber un reposicionamiento. Entonces, todo esto para decirles que tenemos una realidad geopolítica macro que es muy condicionante, tenemos una realidad interna de la región que nos encuentra muy debilitados, y de nuevo ya veremos eso en las próximas ponencias, por el impacto que el coronavirus ha tenido, el impacto económico, el impacto social, y tenemos una historia reciente en la región que nos muestra terriblemente desintegrados. Es decir, si hay una agenda pendiente en la región, es una visión de integración, aunque sea de integraciones subregionales que están muy debilitadas. Me parece que la agenda política vinculada a la cuestión de Venezuela ha partido a la región más allá de lo debilitado que estaban ya los vínculos en los últimos tiempos, ha partido a la región, ha hecho que la región se desvincule aún más, y esto es malo. Esto es malo cuando cada vez se integran más grupos regionales. De las personas que no les íbamos a dar otro contrato. ¿Pueden apagar el micrófono? Muchas gracias. Acabamos de ver la firma de ese acuerdo extraordinario que han hecho China y los países de Asia, que forma un grupo increíble, un mercado increíble de enorme peso y poder. Nuestra región cada vez está más desagregada, y yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes a las cuales debiéramos darle prioridad en esta salida de la pandemia. La pandemia solo demuestra que cada uno por las suyas es muy difícil que podamos avanzar y salir. Último tema, y ya paso la palabra al siguiente ponente, es el aspecto de la dinámica de las protestas que han sido congeladas con la llegada de la pandemia. Es un elemento que quizás alguien diga no vincula con la geopolítica. Yo les digo vincula mucho con la geopolítica, porque lo que estuvimos viendo en nuestra región y en otras partes del mundo es reflejo de un enorme distanciamiento que la ciudadanía tiene con la dirigencia, y sobre todo la dirigencia política. Yo les diría con la inteligencia en términos generales, con la élite iluminada en términos generales. Ese distanciamiento que se ve
reflejado en las grandes protestas, que significan que la gente siente que sus gobiernos, no importa la ideología, pero en general los gobiernos democráticos, no han sido capaces de darles los resultados, de darles los servicios, de darle la educación, la salud que necesitaban. Todo eso se congeló en el tiempo con la llegada de la pandemia. No tenemos que olvidar que eso sigue congelado, que la pandemia, si algo hizo, fue agravar las causas profundas que llevaron a estos cuestionamientos, y que hay modelos confrontados en este momento, el modelo de Estados Unidos por un lado y el modelo de China por el otro, que de alguna manera representan la visión de gobiernos democráticos con la visión de gobiernos autoritarios, cuando el gobierno autoritario dice, mientras tanto somos capaces de dar solución a los clientes. Entonces, a los ciudadanos. Todo esto hay que contextualizarlo de nuevo en el marco de la gran geopolítica. Son muchos elementos que se juntan, muchos elementos que tienen un impacto en la región, y estaremos, dice, poder conversar más en la. Tanto, Jorge, cedo la palabra y escuchamos tu perspectiva. Gracias. Excelente, gracias Susana por la introducción y gracias por la invitación. Voy a centrarme a debatir algunas cuestiones sobre el entorno internacional y no entraré en la región, esa parte la cubrirá después Germán. Bueno, hay que empezar con la pandemia, no hay más remedio. La evolución de la pandemia marca no solo las perspectivas que podamos tener hacia adelante, sino incluso el sentimiento de mercado y de los inversores que acompañan todos los ritmos de crecimiento. Y la pandemia está dando ahora mismo dos dibujos diferenciados en el entorno internacional, o tres: el control de la zona asiática y China, que se traslada en un crecimiento bastante más elevado, el aumento tan fuerte de las infecciones que se ha producido en Europa, que parece estar ya en remisión, y la subida agresiva de Estados Unidos, que todavía no está cediendo en su avance. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, lo que también encontramos es un conjunto de noticias que nos recuerdan que también puede haber un escenario positivo hacia adelante en términos de la vacuna, pero bueno, quedan todavía muchas cosas por delimitar más allá de los permisos, y tiene que ver con la distribución, con el tiempo en el cual se va a poder llegar a distintos lugares del mundo, y eso de alguna manera va a mantener una cierta heterogeneidad a la hora de pensar dónde y cuándo se va a implementar, y ya llegaremos a los problemas que podamos tener, no solo de capacidad, sino también de deseo. Vamos a ver qué tipo de respuesta existen en distintos lugares acerca de su disponibilidad a recibir la vacuna. Pero en cualquier caso, buenas noticias por ese lado, en la medida en que tenemos un escenario a la vista de menores problemas asociados al confinamiento. En interesante lo que has comentado, Susana, de las elecciones. Curiosamente, las elecciones también lo que han cambiado muchas cosas, pero sí les quiero decir, es el único punto donde voy a entrar en algo de emergentes, que también ha cambiado radicalmente la estructura de flujos. O sea, la entrada de flujos y el sentimiento positivo acerca de inversores que quieren tomar más riesgo se ha producido de una manera, voy a decir casi, es difícil decir estructural, pero que realmente se percibe un cambio de tendencia cuando juntas todos los datos de mercados. Y las dos regiones que se habían quedado más rezagadas en todo este proceso, una de ellas era Latinoamérica, y está teniendo un proceso de entrada significativa. Pero en cualquier caso lo tenemos con subidas de las bolsas en muchísimos lugares, pero también con tipos de interés o tasas de interés relativamente reducidas que apoyan todo este proceso de estímulo fiscal y a un coste relativamente reducido en países desarrollados. En todo este contexto, y por entrar un poco en crecimiento, lo que hemos tenido es, en general, en aquellos países que habían tenido una caída significativa en el segundo trimestre del año, una recuperación bastante más fuerte de la que esperábamos en todos sitios, en Europa y en Estados Unidos, desde luego. En China había
se había adelantado a este proceso y lo que había tenido es un segundo trimestre relativamente fuerte. Pero es que además el comienzo del cuarto trimestre, antes de que en algunas zonas como Europa empezáramos en un proceso de cierta contención del gasto, más que de la producción, marcaba un dinamismo bastante importante. Y de hecho lo que se estaba produciendo es una percepción de la mayor parte de los que se dedican a hacer previsiones a elevar la previsión de crecimiento, sobre todo para el 2020, por un mejor final de año. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que hemos tenido esta siguiente ola del... Esto es... A ver, que te digo yo cómo se llama. Perdón, que es que hay un poco de ruido. Entonces, hemos tenido esta segunda ola del coronavirus. Europa ha reaccionado con unas ciertas medidas de contención, no ha reaccionado así Estados Unidos y, por tanto, lo que sí vamos a tener en esta última parte del año, por esas medidas de contención, es un parón de este proceso de recuperación que, de hecho, no en todos, pero en muchos países de Europa, lo que vamos a poder ver seguramente es una vuelta a tasas de caída en el cuarto trimestre del año y un comienzo del 2021 un poquito más débil. Bien, es cierto que esto se ha reflejado mucho más en el sector servicios y no tanto en el sector industrial, con lo cual de nuevo se ve un poco esta visión de recuperación heterogénea y también es cierto que el proceso de entrada en el cuarto trimestre del año había sido un poco más fuerte, con lo cual algo compensará esta debilidad con la cual vamos a entrar en el 2021. Sin embargo, ¿dónde no se ha producido esto? En Estados Unidos, no tanto porque no tengan contagios, para nada, ya están viendo la gravedad de la situación, sino en la medida en que no han tomado medidas de confinamiento. Lo que se está observando es que se sigue produciendo un aumento del consumo, se sigue produciendo una cierta recuperación de los indicadores de confianza también en el sector servicios. Y es Europa la región que va a tener un cierto rezago asociado a este cierre. En términos de crecimiento, ¿dónde nos deja eso? Bueno, yo creo que Estados Unidos va a tener una caída del PIB relativamente moderada en el 2020, en torno al 3,5%, y en ese sentido podrá crecer también en torno al 3,5% en el 2021. Todas las dudas, incertidumbres y esperanzas que están puestas en la victoria de Biden también van a tener que jugar un papel importante a lo largo del 2021 y aquí por apuntar alguna cuestión adicional a lo que ha dicho Susana, es posible que tengamos algún estímulo fiscal. Yo creo que es y que incluso se pueda producir relativamente pronto ese estímulo, si no a final de año un poco, desde luego va a llegar en la primera parte del 2021. Yo sí esperaría que tenga una actitud también diferente, más humana, pero también más proclive a atraer capital humano en términos de inmigración. Y en ese sentido eso también va a ser un cambio bastante visible. Seguramente sean más proclives a tener algo más de gasto en infraestructura. Coincido con que el conflicto con China se va a mantener, pero va a haber algunos elementos en las relaciones internacionales, sobre todo asociadas al cambio climático, asociadas al papel que va a tomar Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, que no va a ser una vuelta como era todo antes o como era cuando los demócratas gobernaron antes de Trump. Acuérdense, estos 4 años han dado para mucho, pero efectivamente la situación era muy distinta. No vamos a volver a ese tipo de gobierno, pero en algún tipo de cuestiones sí va a haber una cierta reversión. Todo va a depender también de lo que ocurra en el Senado, pero en cualquier caso, todavía en Georgia, quiero decir, pero en cualquier caso el entorno, al menos en las formas internacionales, va a cambiar significativamente. Les comentaba sobre Europa. En Europa lo que hemos tenido es una reducción de la movilidad, un aumento del tiempo en el que la gente se está quedando en casa. Eso se ha trasladado directamente a un menor consumo.
Esto lo vemos muy bien con los indicadores que tenemos de gasto de tarjeta de crédito, sobre todo en los sectores que están más relacionados con el confinamiento. También estamos viendo, por cierto, que el efecto del Black Friday ha sido muy significativo, ha sido prácticamente todo en gasto online, pero se ha producido un incremento de gasto en numerosos países. Pero, como les decía, esto sí va a hacer que todo lo que esté relacionado con el sector servicios va a llevar a una moderación del crecimiento o de las perspectivas de crecimiento y en algunos países una nueva recesión en el último trimestre del año. ¿Qué es más importante en Europa mirando hacia adelante? Aparte de la vacuna, obviamente. En primer lugar, el paquete de ayuda del Next Generation EU, que desafortunadamente pues bueno, no se va a aprobar tan fácilmente como estaba previsto y bueno, ahora tenemos un obstáculo asociado a la resistencia que ya conocen, que tienen Polonia y Hungría acerca de la incorporación que ha hecho el Parlamento Europeo de cómo tratar ciertos temas relacionados con el rule of law. Y la verdad es que, bueno, hay maneras de sortearlo, todavía se puede llegar a un acuerdo, pero en cualquier caso esto va a retrasar un poco el proceso. Esa incertidumbre, yo creo que al final todo va a terminar bien, ya veremos exactamente cómo, pero puede retrasar no solo el proceso, sino también hacerlo algo ruidoso en las próximas semanas o meses. El segundo elemento asociado al Next Generation EU tiene que ver con exactamente cómo se va a gastar. Los países ahora mismo están presentando los planes, todavía no tenemos visibilidad de qué planes son en ningún país y por tanto es muy difícil aplicar ahora mismo un multiplicador de crecimiento asociado a ese nivel de gasto. Y todo esto básicamente para decir que aunque el efecto va a ser positivo, que aunque el efecto va a ser acumulado en los próximos 3 años, es muy difícil poner exactamente un número y poner exactamente el momento donde va a comenzar. Pero yo sí les diría que posiblemente el impacto va a ser menos rápido de lo que algunos esperan y posiblemente los efectos vayan a empezar a tener algo de visibilidad más bien hacia el 2022 que hacia el 2021, casi con independencia del hecho de que el esquema permite que algunos países empiecen el proceso de gasto y de licitación anteriormente. Y en ese sentido, pues bueno, van a ver ustedes un mosaico de previsiones diferentes que tienen que ver no solo con la valoración distinta que podemos estar haciendo algunos en la situación de dónde estamos a nivel cíclico, sino también las expectativas de cuándo va a tener un efecto el Next Generation EU. Y les aseguro que aquí el rango de estimación posible de multiplicadores es realmente amplio. Si quieren lo discutimos después. En cualquier caso, Europa va a tener un crecimiento o una caída este año pues que posiblemente se sitúe un poquito mejor del -8% y una recuperación positiva digna, posiblemente superior a la de Estados Unidos en el 2021. ¿Dónde deja esto a España? Bueno, España ha sufrido más, va a tener una caída bastante más fuerte en la zona de los 2 dígitos. Digamos, nosotros tenemos una previsión del -11, en torno al -11,5, podría ser algo mejor incluso, pero bueno, básicamente estaría en esa zona y una recuperación el año que viene que yo creo que comienza en un 5% y a partir de ahí eso quiere decir que no se va a recuperar en España el nivel de crecimiento que teníamos antes de la crisis, posiblemente hasta principios del 2023. Una situación relativamente severa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, no solo es este distanciamiento social que está afectando más a países que tienen una mayor proporción del PIB en este tipo de sectores, sino también que de hecho esta entrada del Next Generation EU, incluso con una cierta aceleración que existe en España, yo creo que no está para nada retrasado en la presentación de planes, el proceso de implementación de esos planes va a ser especialmente complejo. Y va a ser complejo en parte porque, bueno, estamos hablando de unas cantidades enormes. Estamos hablando de una historia de un país como España al implementar este tipo de procesos que han ido con retraso. En general se ha hecho bien, pero se ha hecho con un cierto
retraso y hay muchas piezas todavía que encajar en este puzzle. La siguiente incertidumbre que tenemos es que este plan, el Next Generation EU, pide y requiere a España que haga una serie de reformas que están en línea de las recomendaciones que hace la Comisión Europea y todavía no las conocemos. Entendemos que va a haber algo con pensiones, entendemos que tiene que haber algo con la reforma, con el mercado laboral, porque son recomendaciones que hace la Comisión Europea. Entendemos que hay algunas cosas que ya se han hecho en términos de apoyo a la gente que ha perdido su empleo, que está en línea también con esas recomendaciones y el apoyo a la gente que tiene menos renta, pero todavía falta por ver qué reformas tenemos encima de la mesa para ver si la caída de crecimiento potencial que se ha generado en España con esta crisis la conseguimos remontar hacia adelante con algún tipo de medidas. El presupuesto no va a ayudar. El presupuesto, digamos, en términos de gasto es el que es y ese es un gasto que prácticamente viene asociado al Next Generation EU. Tampoco va a entorpecer enormemente el tema impositivo. Me da la impresión de que era una oportunidad perdida. Yo creo que lo que España necesita ahora mismo no es, desde luego, ni reducir el gasto, pero tampoco incrementar los ingresos y hacer impuestos, sobre todo por la magnitud en lo que lo han incrementado. Lo que necesita España es presentar un plan a largo plazo que, desde luego, va a tener que tener un incremento impositivo y también una racionalización del gasto. Y esto lo vamos a tener que hacer en algún momento. Lo que se ha aprobado yo creo que es un poquito más una distracción o en términos económicos, estoy hablando exclusivamente, que algo que tenga un impacto significativo en una visión positiva a medio plazo. Y en ese sentido, y el último punto, es que en el 2021 vamos a enfrentar con una situación de insolvencia de algunas empresas, porque esta crisis va a dejar daño y todo lo bien y lo bueno que se ha hecho de aguante de las rentas a través del ERTE y de aguante de las empresas a través de los préstamos ICO, pues al final esto no incrementa el capital de las empresas y muchas empresas o bien se toman medidas para incrementar ese capital y por tanto la capacidad que tienen para invertir y para gastar, o posiblemente vamos a enfrentar un proceso de insolvencias que va a ser o que puede ser doloroso. Portugal, y por terminar, que ya me estoy excediendo, mejor que España. También ha tomado medidas muy parecidas, también depende mucho del turismo, pero ha controlado un poquito mejor al principio el proceso del coronavirus, va a caer un poco menos, seguramente un 8%, va a crecer similar en el 2021 y en cualquier caso pues también tiene algunas debilidades estructurales que también va a tener que trabajar hacia adelante. Yo lo dejaría aquí, Susana. Sin ninguna dilación, Germán, la palabra la tienes tú ahora. Germán, no te escucho. Ahora, fenomenal. Perdón. Primero, agradecer a CEAPI y a mi casa, el IE, por tener la oportunidad de conversar acá. Felicitar a Jorge porque no sé cómo pudo hacer una exposición tan clara y concisa, con tantos datos, sin mostrar una sola PowerPoint, cosa que yo me siento totalmente incapaz de hacer, con lo cual me van a perdonar y voy a compartir algunas pocas láminas. Un apoyo gráfico me va a costar hacerlo, así que me perdonan y me dan un segundo mientras comparto mi pantalla y básicamente lo que yo les quiero, ¿lo ven bien? Sí, Germán, lo vemos. Perfecto. Lo que yo les quiero compartir es que América Latina, perdón que no estoy empezando por el principio, pero América Latina ya venía bastante en la historia en América Latina estamos atravesando uno de los periodos de más bajo crecimiento después del boom de los commodities. Y básicamente lo que yo quiero decir es que el COVID nos agarró fuera de juego, nos agarró en el peor momento posible. En el año 2019 la región había crecido la astronómica suma de 0% y había habido una gran variabilidad en diferentes países. Tomando un poco las proyecciones del Fondo Monetario, lo que vemos ahora es que las caídas
son muchísimo más marcadas en el año 2020, obviamente por todo el impacto de la pandemia. Hay algunos países, por ejemplo, como Perú, Argentina y Ecuador, que por diferentes razones van a tener una caída más fuerte. Y luego voy a argumentar un poco que esto tiene que ver con uno de los temas que fueron mencionados por Susana y por Jorge, que tiene que ver con las restricciones de financiamiento y de apoyo internacional que va a tener la región. Si nos fijamos un poco en lo que va a pasar en el 2021, tampoco, como dicen aquí en España, es para tirar cohetes. Van a haber unas tasas de crecimiento relativamente moderadas, en el orden del 3-4%. Algún país como Perú se proyecta que va a crecer más rápido. Y sin embargo, esto no nos va a poner en ningún caso a niveles similares a los que teníamos pre-pandemia. Algunas estimaciones muestran que para que América Latina recupere un poco lo que ha perdido, esto sería entre el 2022 y el 2023, con algo de suerte, y si no tenemos algún otro accidente en el camino. Como los médicos, voy a mostrar aquí 4 resultados de exámenes, me perdonan, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, pero solo me quiero enfocar en un par de indicadores que me parecen muy importantes para lo que está pasando en América Latina. Uno es el balance primario, que es el tercer gráfico, el que está en rojo, y el aumento brutal del déficit fiscal que todas las economías van a sufrir o están sufriendo en el 2020 y que no se reduce totalmente en el 2021. Esto tiene todo el sentido del mundo porque parte de las políticas que los países pudieron implementar, algunos con mayor capacidad y otros que no tenían el espacio fiscal, fue lo que se hizo en el resto del mundo, que era un apoyo a los trabajadores, a las familias, a través de transferencias condicionadas, en algunos casos con programas que ya existían y en otros casos con nuevos programas. Y en el gráfico de la derecha, el que está en morado, vemos el impacto que esto va a tener sobre el incremento en la deuda del gobierno central. Estamos hablando en promedio para toda la región de casi 10 puntos porcentuales del PIB en aumento de deuda. Esto varía por país. Depende también del tamaño del paquete fiscal aplicado. Hay países como Brasil en donde estos números se pueden hacer preocupantes, tanto el déficit como el aumento de la deuda. Y solo quería poner esto porque en general los indicadores externos no son tan preocupantes y obviamente tampoco la inflación se ha ido de la mano y básicamente los bancos centrales han jugado un rol más acomodaticio durante esta crisis. ¿Cuál es lo principal y lo que yo suelo decir de lo que le pasó a América Latina? América Latina es una región abierta al mundo que está acostumbrado a recibir choques externos. Lo que nunca había pasado en la historia de América Latina era tenerlos todos al mismo tiempo. Y yo creo que esto marca una gran diferencia en lo que pasa en nuestra región. No solo tuvimos el choque sanitario causado por el COVID con todas las medidas de confinamiento, sino que tuvimos 3 choques de ingresos externos que afectaron de diferente manera a diferentes regiones, por ejemplo, Centroamérica y el Caribe, muy afectados por el tema de turismo y remesas, tal vez un poco menos en América del Sur, algunos países tal vez como Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador, que dependen más de las remesas, con un impacto más importante, y en general, en América del Sur sobre todo, un gran impacto por la caída en el volumen de las exportaciones y también por el precio de los commodities. El tercer choque que recibimos sobre todo al comienzo de la pandemia fue una enorme salida de capitales que causó un gran número de devaluaciones, pero como Jorge había comentado, es algo que con la elección del presidente de los Estados Unidos y que también se estuvo revirtiendo durante los siguientes meses, porque no podemos olvidar que estamos en un mundo muy interconectado y en donde las tasas de interés son cero, algunos inversionistas con apetito de riesgo, una vez que se resuelve algo de la incertidumbre, vuelven a apostar por las economías emergentes. Obviamente los impactos más importantes de la crisis fueron en los sectores que tenían más que ver con las actividades que eran de presencia física, de contacto. Eso tiene que ver obviamente con turismo, hostelería, comercio, transporte, etcétera, y algunos otros sectores fueron menos afectados porque no dependían tanto del impacto de la pandemia, como por ejemplo la agricultura, medicamentos, telecomunicaciones, etcétera. Pero este choque tiene la particularidad de que es bastante diferenciado a nivel de los sectores que ha golpeado más fuertemente. Ahora déjeme entrar en lo que yo llamo mi mensaje en esta presentación. Y mi mensaje en esta presentación
tiene que ver un poco con cuál va a ser la situación social que va a heredar América Latina post pandemia. Y si vemos este primer gráfico acá, esto es antes de la pandemia. Al año 2019, según datos de la CEPAL, casi 190 millones de personas estaban en situación de pobreza y 72 millones en pobreza extrema. Lo preocupante para mí era la tendencia. La pobreza no se había disminuido más desde el año 2016. Eso está relacionado mucho con que no hemos crecido, como había mostrado yo en mi primer gráfico, pero era muy preocupante la tendencia ascendente de la pobreza extrema. Según los cálculos de la CEPAL, la pandemia va a hacer que el número de personas en situación de pobreza aumente en aproximadamente 30 millones de personas más. Es decir, vamos a llegar a más o menos 215 millones de personas en estado de pobreza absoluta y en el caso de pobreza extrema, este número va a llegar probablemente a casi 84 millones de personas, lo que quiere decir una tasa de aproximadamente el 14%. Es decir, esto va a ser un problema muy fuerte y muy grave. Una de las razones tiene que ver con la informalidad en nuestra región. Uno, cuando analiza los datos comparativos con otras regiones del mundo, América Latina es una de las regiones que tiene la mayor proporción de economía sumergida o de economía informal. Esto obviamente varía de país en país. Hay países como Uruguay, en donde la informalidad no es tan alta, y hay países como Bolivia y Ecuador, que sobrepasa el 70%. En promedio, este empleo informal es de un 50%. ¿Y por qué esto es importante para la pobreza? Porque precisamente fueron estos trabajadores, en un momento en que hubo confinamiento, los que perdieron su fuente de ingreso. ¿Qué causa esto? Además, la región se caracteriza por una movilidad social muy baja. Esto es un índice que calcula el World Economic Forum, en donde se muestra diferentes indicadores de movilidad social. Y lo que podemos ver acá, que comparado, por ejemplo, con países como España, Estados Unidos, Portugal y en general la mayoría de nuestros países muestran una poca movilidad social. Y esto está muy relacionado con algo que mencionó Susana al principio. Estamos en una región de alto descontento social. Ese descontento social está causado por esa desconexión que ella mencionó con las élites, pero también está relacionado, como pudimos ver en el caso de Chile, con que las personas perciben que no tienen capacidad de avanzar. Y ahora quiero analizar un poco en detalle cuáles son los factores que se identifican con la movilidad social baja. Este es un mapa de protestas a nivel del mundo que calcula el Carnegie Endowment for International Peace. Hay varios mapas de esto. El BBVA tiene uno muy bueno, mide la conflictividad, y vemos varios puntos amarillos en casi todos los países de América Latina, que demuestra que ha habido protestas por diferentes causas, económicas, políticas, por hechos de corrupción, etc. Y muy probablemente, con la situación que estamos experimentando, este tema de las protestas podría convertirse en algo muy importante hacia adelante. Cuando estamos hablando de movilidad social, ¿cuáles son los factores que se identifican con esta falta de movilidad social? Bueno, los que se repiten, porque lo analicé país por país, en la mayor parte de los países de América Latina, son la baja calidad, el limitado acceso y la exclusión en la educación, que fue un factor que Susana mencionó. También la baja calidad de la salud. Cuando vimos las protestas en Chile, mucho de eso estaba relacionado con la desigualdad en el acceso de ciertos sectores de la población al mismo sistema de salud. Hay pocas oportunidades para aprender a lo largo de la vida, lo cual en un mundo en el cual la velocidad del cambio tecnológico es tan acelerado y estamos viendo tendencias como la digitalización y la automatización, es fundamental para poder adaptarse y poder generar ingresos. Hay una desigualdad en la distribución de los salarios, lo cual no es de extrañarnos, porque tenemos low skill workers o trabajadores de baja calificación, que son básicamente esos que están en el sector informal, y los trabajadores formales que tienen un mayor nivel de calificación. Las condiciones laborales se consideran en general desfavorables comparados con otras partes del mundo. Las instituciones son poco inclusivas, no hay mucha voz y participación por parte de la gente, y en general hay limitada protección social en todos los países. Estos son factores comunes que explican esa baja movilidad social que dije al principio. El gran reto de nuestra región es lo que yo siempre llamo la transformación productiva, que ataca algunas de estas cosas. Yo suelo mencionar el tema de la educación, el tema de la infraestructura y el tema de cómo generar empleo a través del emprendimiento.
Y algunas oportunidades que quería mencionar, dado que estamos en una reunión con empresarios, tiene que ver con todo lo que es economía verde y con sectores potenciales que podrían tener buenas posibilidades en América Latina. ¿Cuáles son algunas razones con las cuales yo podría tratar de ver el vaso medio lleno y podríamos ser algo optimistas o no tan pesimistas? Bueno, la primera cosa que yo soy... Germán, estamos yéndonos de tiempo, así que, Sí, ya voy terminando, Susana. bueno. Eh, Esta era mi penúltima. Eh, el crecimiento de China es importante, está creciendo sobre el 4% en el último trimestre. Esto podría significar un aumento en la demanda de materias primas y algunos analistas están hablando de un nuevo ciclo positivo de materias primas. El manejo macroeconómico en la región ha sido relativamente adecuada. Tenemos récords de estudiantes matriculados en educación superior, lo cual podría ser interesante en el largo plazo con la productividad laboral. Hay una penetración importante de tecnología celular, si bien no tanto en conectividad, que podría dar también oportunidades de negocios. La mayoría de las democracias está consolidadas con sus problemas y han habido algunas mejoras institucionales en algunos países. Un sector privado diferente, probablemente más consciente de la necesidad de un pacto verde y un pacto social. ¿Cuáles son los temas? Y con esto cierro, claves que creo que debemos analizar con respecto a la región. ¿Cómo vamos a manejar este aumento de la pobreza y el desempleo? ¿Y cómo vamos a poner un mayor foco en lo social? ¿Cuál va a ser el papel del sector privado en una región mucho más convulsa y más complicada? Estas protestas sociales están cambiando la agenda política en algunos países. Esto implicará un regreso al populismo o no. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chile, cómo ha impulsado un referéndum. Se requieren importantes reformas estructurales para mejorar la productividad y aumentar este crecimiento, y más ahora en una época en que la digitalización y la automatización son las palabras claves y las que están de moda. Este aumento que comenté al principio de los desbalances fiscales y el endeudamiento, ¿cómo lo vamos a imaginar? Manejar austeridad en tiempos de crisis. Hemos visto que esta fórmula no funciona, y cuáles van a ser nuestras fuentes de financiamiento con lo que comentó Susana de nuestra desaparición en el mundo y de los escenarios internacionales. Y por último, esto, para cerrar, la geopolítica mundial. China va a ser el inversionista, está empezando a llegar fuertemente en algunos países, por ejemplo, como Chile, y cuáles van a ser los cambios en la política de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Germán. Tenemos 10 minutos para dar tiempo a preguntas. Propongo que si quieren los pueden hacer a través del chat, o si alguien levanta la mano, si logro ver en esta cuadrícula quién sugiere participar. Tengo una pregunta en el chat, voy a partir de esa, que hace referencia a algo de lo cual acaba de hablar Germán, que es el tema de la transformación digital y la automatización. Cuán relevante esto es para el futuro del trabajo en cuanto al replanteo de las habilidades, el reskilling y upskilling de la gente, de los trabajadores, y qué es lo que se puede hacer. Bueno, quizás pueda empezar haciéndoles algún comentario al respecto. En primer lugar, es claro, y esto trasciende la pandemia, pero la pandemia lo ha acelerado, es que la dinámica de la tecnología, la automatización y la automatización es algo que es horizonte, los analistas como mínimo se ha acercado 5 años, se ha acercado 5 años. Es decir, ya era muy disruptivo, es tan disruptivo solo que 5 años antes. Y el impacto de alguna de las prácticas que la pandemia nos ha traído, como por ejemplo el teletrabajo, yo no estoy sugiriendo que el teletrabajo se mantenga a los niveles de la pandemia, pero sin duda va a tener un impacto en la dinámica de las empresas y en el manejo de las empresas más allá de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, definitivamente una enorme inversión en educación, y el tema de la educación continua, algo que Germán mencionó entre sus condiciones de la región, es decir, hoy por hoy se dice que los conocimientos como máximo duran 5 años. Entonces, es evidente que hay que hacer un planteo de educación continua, de inversión continua en la educación,
que tiene que ser por parte del Estado, pero sin duda tiene que también ser por parte del empresariado. La otra cosa, que es la más seria, es qué hacer con aquellos perfiles de personas que se quedan fuera de lo que la demanda establece. Y acá voy a hacer una referencia a Estados Unidos. Cuando el presidente Trump ganó, se habló de muchísimas cosas, pero lo que fue más claro fue la sorpresa de que ganara. Teniendo una conversación con Krugman, con Paul Krugman, le pregunté a Paul Krugman cómo era que habían errado tanto en las previsiones, y lo que me dijo fue que no habían hecho georreferenciación del problema, es decir, se habían abstraído de la realidad de que si bien durante la presidencia del presidente Obama había habido una generación de 12 millones de puestos de trabajo, esos puestos se habían generado en zonas distintas a las que se habían perdido y con perfiles distintos a aquellos que habían perdido. Y los perdedores votaron por Trump. El gran desafío que tenemos es cómo frenar una ola proteccionista, populista, como la que se generó en Estados Unidos, generando de alguna manera esquemas de contención para aquellos que quedan fuera del sistema. Y ahí voy de nuevo a la referencia que hizo Germán, de la necesidad de encontrar mecanismos de pacto entre el sector privado, el sector público y el sector social, el sector de los asalariados y de los que se quedan fuera del salario, para ver de qué manera se puede hacer sostenible la sociedad, porque si la sociedad no es sostenible, es poco probable que podamos tener empresas sostenibles. No sé, Jorge, si quieres agregar algo al tema de la digitalización, o Germán. Sí, gracias. Es un tema que además me apasiona. Hicimos unos números en su momento, estoy de acuerdo con lo que dices, y por dar un ángulo un poco distinto, una composición del lugar. Conocerán algunos de ustedes estos estudios que se han popularizado de intentar ver qué trabajos o qué tareas pueden ser más susceptibles de percibir o de tener una disrupción por estos temas digitales. Nosotros trasladamos estos trabajos a hacer una estimación de algunos países de América Latina y nos salían datos que efectivamente eran preocupantes, ¿no? En línea con lo que comenta Susana. Un 49% de la mano de obra en América Latina tenía un alto riesgo debido a que estaba empleada en sectores o en tareas que tenían un riesgo alto de automatización. Hay un ranking, obviamente, hay países que están peor que otros, esto es un promedio, si no recuerdo mal, Perú era el que peor salía, pero bueno, por encima del 50%, México y Colombia por debajo del 50%. Y esto, vamos, más que verlo como una preocupación, que obviamente lo es, hay que verlo como una ocupación, porque uno de los problemas que ha tenido América Latina en el pasado es que ante este efecto negativo que conocemos, lo que no se puede hacer es detener el proceso de digitalización, porque los beneficios asociados a esta revolución digital, lo que hay que hacer es abrazarlos, hay que potenciar con educación y seguramente abrazar esta revolución digital. Porque este tipo de revoluciones, además, son los que se llaman generadores de mayor productividad en sentido amplio. Es una traducción un poco extraña de los General Purpose Technologies, ¿no? Y es que vienen asociadas a mayor inversión en capital humano, mayor formación, mayor productividad. Entonces, hay que ocuparse porque perder este tren es complejo. Y en ese sentido también hicimos unos estudios sobre la infraestructura tecnológica en términos de adopción, de demanda, de infraestructura en la región, y también tiene bastante gap que tiene que cubrir en general. Curiosamente daba bien en algunas mediciones como el uso particular e incluso el uso del sector público para países con niveles de renta per cápita similar, pero es un tema muy importante y que nos tiene que ocupar porque posiblemente ahí esté el siguiente boom de productividad, ¿no? Y América Latina no puede perderse también, ¿no? Germán, ¿algún comentario? Sí, yo esto lo veo como una oportunidad, porque esto es un cambio que le está pasando a todo el mundo y que no todos los países están preparados, ni siquiera algunos desarrollados para la velocidad con la que se movió. Y cuando estas cosas pasan, es la oportunidad de tomar un atajo
y bueno, implica meterle mucha cabeza a la política pública, pero solo para dar un blueprint de lo que a mí se me ocurre, yo creo que se podría hacer programas como los que hicimos con mucho éxito en América Latina de alfabetización digital, en el sentido de tomar a nuestros centros de formación técnico profesional y otros institutos y tratar de crear programas estandarizados y masivos para formar sobre todo a trabajadores en los sectores informales y desempleados, en una primera etapa y luego pasando a probablemente trabajadores que estén empleados. Lo veo como una oportunidad porque si uno ve un poco, ahora que estoy acá en España viendo la Secretaría de Transformación Digital, es algo que están haciendo muchos países y que se tienen que poner al día. Yo creo que si tuviéramos la voluntad política y nos moviéramos en esa dirección, creo que se podría hacer algo interesante. Gracias. Estamos aproximando al fin del tiempo que hemos asignado, pero hay una pregunta que me parece que no podemos dejar de responder, que tiene que ver con la cuestión de la violencia en la región y que no la hemos mencionado. Bueno, hay muchos aspectos que no hemos mencionado. Es muy difícil estructurar una conversación en un tiempo tan breve e incluir toda la temática. A mí me parece que el tema de la violencia en la región está totalmente asociado a los indicadores que hemos visto, es decir, esto no surge de la nada, tiene un elemento adicional que tampoco mencionamos, que es el efecto del narcotráfico, que es un efecto real en la región y que se ha ampliado más allá de los países que históricamente se veían afectados por esto. Se ha ido permeando hacia el sur, sobre todo, el impacto del narcotráfico, y esto trae como elemento, como consecuencia, una realidad que es que se ocupa cada vez más espacio que los gobiernos no están ocupando. Solo para darles dos ejemplos. En el caso de Río de Janeiro, en las favelas, quienes organizaban el distanciamiento social en el periodo inicial del COVID, cuando había una negación mucho más fuerte todavía de la necesidad de de tomar estas decisiones por parte del gobierno, los que hacían esa organización eran los narcotraficantes, y lo hacían porque era bueno para su negocio, digamos, ¿no? Entonces, lo que establecían un régimen estricto para el respeto del distanciamiento social, del mantenerse en la casa, etcétera, los que distribuían las cosas básicas de protección sanitaria eran los grupos de gangs de jóvenes narcotraficantes como parte de su diseño. Hay quienes sostienen que en la gran salida a la calle de los chilenos, sobre todo en Santiago, que tomó a tantos por sorpresa, hay quienes sostienen que hubo algunos interesados por el lado de grupos de narcotraficantes que querían impulsar una situación de una enorme inestabilidad en Chile que era ajena a lo que se estaba preparado como sociedad y como gobierno. Entonces, la influencia de todo esto es muy grande, pero sobre todo lo que es real es que hay un espacio de enorme insatisfacción y de enorme necesidad que no siempre está cubierto por los gobiernos de los distintos países como para dar respuesta. Obviamente la inseguridad y la realidad de la violencia se transforma en un círculo vicioso a menos que se produzca un salto cualitativo. Yo diría, en términos generales, que ese es el gran desafío que tiene Latinoamérica, que la política empiece a mirar más a largo plazo, que entienda cuáles son las transformaciones profundas que hay que producir y que se empiecen a hacer, aparte de una visión de más largo plazo, se empiece a entender que nada de esto se puede hacer solo desde el gobierno, solo desde el sector privado o solo desde el tercer sector, el sector social, salvo que se produzcan acuerdos más amplios en los cuales todo el mundo entienda que el momento es duro y es difícil, que hay que compartir lo que hay que poner, así como hay que compartir lo que hay que sacar, y no estoy haciendo una apelación a un régimen comunista en todo esto, estoy haciendo una apelación a un régimen responsable de las realidades del momento que estamos viviendo. A menos que se produzca eso, va a ser muy complejo salir de ese círculo vicioso en el cual estamos, en lo que tiene que ver sobre todo a la violencia que se acentúa.
Estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Por respeto al tiempo de todos, yo quiero poner un fin acá y pedirle a Nuria que, como siempre, dé un cierre a este diálogo que hemos tenido y que ha sido rico, pero seguramente nos ha dejado con preguntas pendientes. Nuria. Bueno, sin ninguna duda salen preguntas de exposiciones tan brillantes como las que hemos tenido la suerte de tener. Un lujo, Susana Malcorra, tu intervención, un lujo la de Jorge Sicilia, perdón que te cambié el nombre antes en el saludo inicial, y también, cómo no, con Germán Ríos. A todos los participantes la posibilidad de tener un breve resumen que elaboraremos de este encuentro y, como decía, hay toda una serie de actividades más programadas desde el CEAPI y ahora también en colaboración con el IE, con este proyecto que estamos trabajando juntos, con lo cual esta será uno más de estos encuentros para poder compartir.